Lo de Corral, hoy lo aclaró además el fiscal encargado del despacho, Ulises Lara. Él fue, dicen ilegal, no dijeron ilegalmente, dijeron sorpresivamente, a ver cómo lo justifican. Yo sostuve que no había ninguna petición del Poder Judicial de Chihuahua. Inés Monge, saludos señor desde New Jersey, por allá andaré el domingo en New Jersey, en Brooklyn y en New Jersey. Y resulta que sí, después andaba circulando ahí un documento una hora antes de que intentaran detenerlo. Una hora antes. Ni siquiera se esperaron a la respuesta de la Fiscalía de la Ciudad de México y la irregularidad, que desde mi punto de vista fue un intento de secuestro, de privación ilegal de la libertad, como lo está acusando Javier Corral, que es que llegan funcionarios de la Fiscalía, creo que los titulares de la Fiscalía Anticorrupción, a detenerlo en la Ciudad de México. Somos un mismo país, pero el Poder Judicial de cada entidad solo tiene jurisdicción en su estado. ¿Qué quiere decir esto? Pues la Fiscalía de Nayarit puede detener con órdenes de aprehensión de Nayarit en Nayarit, dentro del territorio de Nayarit. O la de Chihuahua en Chihuahua, la de Nuevo León en Nuevo León, la de Yucatán en Yucatán, o sea, la de la Ciudad de México en la Ciudad de México. Si la persona que tú quieres aprender, es de una entidad, está en una entidad diferente a donde la Fiscalía está procediendo contra esa persona, se necesita obligadamente de la participación de las autoridades de la entidad donde se encuentra esa persona. Somos una república federal. Y los poderes de un Estado no valen en otra entidad de la República. Esto es, la policía del Estado de México no debe detener en la Ciudad de México, ni en la Ciudad de México en el Estado de México, por poner un ejemplo. Javier Macías para presidente en 2030, no se me raje, puro para adelante. Eso, muchas gracias por la cooperación. Entonces, yo insisto que todavía no estamos, apenas recibió la constancia de mayoría nuestra compañera Nacho Mier me está hablando, pero le hablaré. ¿Qué es esto? La de la saxofonista. ¿Fue la misma jueza o fue otra? No, pues, Apenas uno después de que el juez Gabriel Montaño, tú tenías razón, sí. absolviera y dejara en libertad, otra jueza del Estado, jerárquicamente superior, revocó. Sí. No dice el nombre. Tú tenías razón. Entonces, sí, se corta. Cuando entra una llamada se deja de escuchar. Entonces les decía yo que Javier Macías ya lo había comentado. Tramposamente mandan un oficio una hora antes de querer de secuestrarlo y luego llegan al restaurante a detenerlo. Y entonces, pues ellos no tienen jurisdicción, no tienen autoridad, no. Miren, lo del fuero, que todavía hay quien lo discute y seguirán discutiéndolo. Si yo soy diputado del Estado de México, y hay fuero ahí, no sé si lo quitaron o no, pero si hubiese, el fuero solo te cubre en el Estado de México. Si tú llegas acá a la Ciudad de México y tal, acá tu fuero no vale nada. No, ni ningún otro estado de la República. Los diputados locales solo tienen fuero en su entidad, para evitar que desde el poder político pues, les inventen un delito y ahí la Fiscalía del Estado los procese. Esa es la razón. Pero se van a otro estado y los acusan ahí de cualquier cosa y suácatelas, es un fuero limitadísimo solo a la entidad, porque los poderes de los estados es como un gobernador. Pues un gobernador es gobernador donde se pare, pero solo gobierna la entidad donde le dieron el voto a la gente. O sea, voy a decir una cosa obvia. O sea, la gobernadora de Chihuahua manda en Chihuahua. Fuera de Chihuahua no manda. No se entera, pero no manda. Es una ciudadana. Pues, ciudadana gobernadora de Chihuahua, pero es una ciudadana. O sea, esa es la verdad. Heredia, la única vez que he votado es al revés, es HE. Fue para AMLO, esperemos la segunda vez sea para usted. Saludos, bendiciones. Qué lástima que no pudiste votar ahora con nuestra virtual compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Sí, bonito, Lourdes Cervantes, muy emotivo el discurso. Yo creo que te refieres, los dos estuvieron muy bien, pero yo creo que te refieres al del Teatro Metropolitan, o no sé si al de la entrega de la constancia de presidenta electa.
Ambos fueron muy buenos y ambos fueron muy importantes, diferentes además. Resumen, los fiscales anticorrupción o los funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, pues, que pintan en la colonia Roma de la Ciudad de México. Nada, nada. Y lo que están haciendo era ilegal. Tan era ilegal que no se lo llevaron. Porque ya podría haber ahí llegado el fiscal encargado del despacho y eso hubieran dicho, pues, mi amigo fiscal será el sereno, nosotros traemos un orden de aprehensión y nos lo llevamos. Pero su orden de aprehensión no vale ejecutada por una autoridad que no sea, por lo menos en coordinación, de las autoridades del lugar donde está la persona que quieres aprender y del Estado que quiere aprenderlo. Es así, la ley. Y por supuesto será una maniobra. Pero además, como lo comentó el compañero presidente hoy por la mañana, pues es una venganza. O sea, Corral, me decía Emma hace rato, es que en Facebook sobre todo, la gente no quiere a Corral. Está bien que no lo quiera. Y está bien que, o sea, no está bien o malo regular, o sea, se entiende que no lo quiera, que no simpatice, que piense que su gobierno no fue bueno, todo, pero no es por eso que lo quieren apresar. Lo acusan de corrupción falsamente, por una venganza política. A ver, Anaya, no anda persiguiendo a alguien nadie y va a llegar a tomar protesta como senador. Lo que buscaban, porque si Corral no toma protesta como senador, llaman a su suplente. Y solo tiene un plazo muy breve para acudir a que le tomen protesta y se retire su suplente. Si no lo hace, queda su suplente los 6 años. Entonces, lo que quería la gobernadora es dejarlo fuera del Senado. Eso es lo que pretendía, porque Corral, pues, es un adversario de peso. Y con la tribuna del Senado, pues, la va a hacer pinole. Ni que estuviera difícil. Pues perdió las 2 senadurías de mayoría. Con Andrea Chávez y con nuestro compañero, a ver, chécame, se me olvida el nombre de nuestro compañero senador por Chihuahua, senador electo. Entonces, pues eso fue lo que sucedió, una patraña. Ciro Gómez Leiva no tiene vergüenza. Es que llegaron ahí a detenerlo y lo evitaron. A Corral le cobran el que se vino para acá, hombre. Si siguiera ya, nadie lo perseguiría. Digo, no sería senador tampoco. Eso también es cierto. No voy a cometer una infidencia, pero la manera en que opera Marco Cortés es pidiéndoles negocios a los gobernadores y gobernadoras paneaguados. Y Corral no aceptó. O sea, corrupto no es, hombre. O sea, puede tener muchos defectos, pero ese no es un defecto de Corral. Entonces es una represalia política, insisto, pues el compañero presidente fue muy claro. Y yo entro al detalle de lo de la detención porque hay mucho debate ahí, que si no quiere, que no quiso colaborar la Fiscalía de la Ciudad, pues si una hora antes apenas le habían avisado, y luego ellos se presentan por la vía de los hechos a detenerlo sin tener facultades para ello, sin que estuvieran en su jurisdicción, sin que tuvieran autoridad. Pues eran particulares. Aquí será muy fiscal anticorrupción, pero es un particular. Si se apersona en la fiscalía y pide el respaldo en su condición de fiscal, deja de ser un particular. Pero si quiere ahora sí que hacerse justicia por su propia mano, es ilegal, por más fiscal anticorrupción que sea. Ayer quisieron sorprendernos con un oficio entre dependencias de la propia Fiscalía. Nosotros, bueno, yo inmediatamente revisé el primer documento, luego lo revisó Munadora Buchaín, nos dimos cuenta que no había tal autorización y les dijimos que ese era un acto ilegal. Y de hecho los policías, conscientes de la ilegalidad que estaban cometiendo, se fueron como replegando poco a poco. Yo pude hacer incluso nerviosos, tartamudeando. Nunca nos supieron explicar el tema de la autorización. Y fue muy fácil llegar a eso, porque lo primero que yo pregunté es quiénes son los agentes de la Fiscalía de Justicia, de la Fiscalía de la Ciudad de México, que los acompañan. Y no había uno solo.
todos eran de Chihuahua, de la Fiscalía Anticorrupción, y nadie era de la Ciudad de México. No había ninguna personal colaborativo en ese acto. Y ahí fue cuando nosotros empezamos a discutir. Yo mismo empecé a hacer llamadas. Las primeras llamadas que hice pues fue a mis abogados, quienes me dieron información de si constaba tal documento, tal. Les dije, no consta. Y me dijeron, eso es ilegal, no lo puedes aceptar. Luego se logró comunicar la doctora Munadora Buchaín, que me acompañaba en ese momento, con la Fiscalía de la Ciudad de México, y al rato llegó personal de la Fiscalía. Y el propio fiscal, el encargado pues de la Fiscalía, se apersonó al restaurante, y él mismo les respondió ahí a los policías de Chihuahua pues que ni siquiera se había autorizado esa colaboración. Mira, es un intento que hemos logrado hacer fallido, pero también hay que decirlo, es un intento de privación ilegal de la libertad, es un abuso de autoridad, y por ello ya presenté una denuncia en contra de la gobernadora María Eugenia Campos y de quien es su pelele, porque en realidad sí lo trata como un empleado, al fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, a quien efectivamente lo puso para estas cosas, para cobrar una venganza que María Eugenia Campos tiene en su cabeza y en su plan desde que llegó a la gubernatura. Pretende perseguir a quienes combatimos la corrupción y a quienes la exhibieron en términos de su corrupción en el gobierno de César Duarte. Pues ella fue muy protegida por Duarte, y obviamente pues también está presionada por Mario Fabio Beltrones, a quien también le guarda pues una lealtad, una alianza. Y un dato que yo quisiera compartirles a ustedes, porque lo entienden perfectamente y porque comprenden la magnitud de esto. María Eugenia Campos ha regresado a la política chihuahuense y a la relación del gobierno con los medios el dispendio de dinero. Una inversión hasta el día de hoy de recursos públicos de 1,100 millones de pesos en publicidad. Con ello, desde hace 3 años, Daniela Perla, una campaña de desprestigio, de calumnia, de mentiras, una campaña muy agresiva en mi contra para tratar de minar mi imagen y obviamente mi trayectoria en un tema como el que pues yo me he dedicado y ocupado durante mucho tiempo en mi vida, que es el combate a la corrupción. Y todo esto se reencendió cuando la doctora Claudia Sheinbaum me invitó al grupo de los Diálogos por la Transformación, pero particularmente cuando ella me invitó a coordinar dentro de este grupo de trabajo el tema anticorrupción, un gobierno honesto y combate a la corrupción, a coordinar el plan. Y ahí nació una inquietud y un nerviosismo en muchos de estos actores. Empezaron a hacer proyecciones incluso de que yo iba a tal o cual cargo, y ahí arreció no solamente las campañas de desprestigio, sino empezaron los procedimientos administrativos y penales a activarse. Hay que recordar que hace unas semanas, me iniciaron un procedimiento administrativo en la Secretaría de Función Pública, dizque por enriquecimiento ilícito y por defraudación fiscal. Dicen que no declaré en mi declaración patrimonial un terreno de 277 metros que tiene un valor catastral no mayor a 200,000 pesos, y que yo no soy el propietario porque no tengo aún perfeccionada la propiedad, pero sí soy el poseedor por un contrato de promesa de compra-venta, pero eso no me hace a mí propietario del terreno y por eso no lo declaramos, y porque además no está escriturado a mi nombre. Todavía falta ahí, está sub judice una parte de la propiedad de ese terreno, está pendiente de resolverse y por eso mismo no fue escriturado, y por eso mismo yo no lo declaré, pero no que lo estaba ocultando. Ese es uno de los terrenos más públicos en el estado de Chihuahua porque fue motivo de mucho golpeteo mediático. Entonces, pues estamos viviendo las consecuencias de el mundo al revés, ¿no? Los corruptos libres, gozando de impunidad, María Eugenia Campos protegiendo a Duarte, a Beltrones, y buscando encarcelarme a mí.
Ujú. Creo que el día de ayer lo que vimos fue este punto álgido de toda esta historia que ya nos está contando, ¿no? De cómo empieza también este intento por detenerlo el pasado 2 de junio con estos avisos que ya le habían dado a usted. Entonces, también en ese sentido, ¿cómo usted se protege hablando quizás con Claudia Sheinbaum, con la actual administración? Porque incluso en este texto que mencionábamos hace un rato de Cédric Raziel del periódico El País, perdón, hace referencia a que tenía un guardia usted escoltándolo. Entonces, ¿cómo llega también esta seguridad y cómo ha sido la colaboración con la actual administración y la administración que viene, que es la de la doctora Claudia Sheinbaum? Bueno, pues yo en primer lugar tengo que agradecer muy enfáticamente el respaldo que en esta hora y en este momento tan complicado me ha dado la doctora Claudia Sheinbaum. Pues, ¿qué les pareció el video? Dice Noroña que él sostuvo que no había ninguna petición por parte de las autoridades de Chihuahua para detener a Corral. Y eso fue indebido porque llegaron gente de la Fiscalía de Chihuahua en la Ciudad de México, pero el Poder Judicial de cada entidad solo tiene jurisdicción en su estado. Para que lo pudieran agarrar, se necesitaría sí o sí colaboración de ambas entidades. De lo contrario, no tendría validez. Este acto tiene tintes de problemas entre ellos. Dice el mismo Corral que es por una casa o un terreno que no declaró, que por eso la gobernadora Maru Campos ahora lo quiere afectar, pero que todo está en regla. Y el mejor político en la historia de México, Fernández Noroña, dice que la gober de Chihuahua quería dejar fuera del Senado a Javier Corral, pero que se la quedó con las ganas, porque Javier es un buen elemento. Al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.